de hoy. Vamos a estar trabajando sobre instituciones educativas. En una primera instancia vamos a estar trabajando con el texto de Folari, y después que voy a estar compartiendo, bueno, dinamizando y acompañando un poco la discusión al respecto, y después sigue Darío con cuestiones que hacen bueno, también a la dinámica de lo escolar. Bien, así que bueno, como ponían ahí en el chat, viste que era predecible, como decían ustedes, que arrancáramos con Pink Floyd. Si hay un tema que calza justito, deben de haber muchos más. A veces nos colgamos en esas búsquedas de cosas conocidas o desconocidas, de música, de películas, como para tener disparadores, y este es uno de los que encajaba, pero ahora lo vamos a analizar un poco más en profundidad a través del video específico. Lo vamos a dejar correr unos minutos. Sí, viste, es el himno, ¿no? Como dice María Cruz, ¿no? Y bueno, y también tiene que ver con esto que también decían algunas otras compañeras de empezar con otra energía, ¿no? Yo le decía a Nicolás, ahora arrancamos la presencialidad en algunas cuestiones en facultad, y ya yo termino un teórico a las 12:10 y me vengo corriendo para casa. Acá hay como mejores condiciones de conectividad que en la facultad para poder hacer esto, entonces también estamos adaptándonos a esta por suerte vuelta en algún sentido a la presencialidad, y a mantener estos otros formatos como estamos, ¿no? Bueno, gente, si no hay ninguna pregunta más organizativa, arrancamos. Hoy estamos como... hoy sí, sería como la última que vamos. A partir de ahora van a empezar a venir algunos invitados, compañeros del instituto, para los próximos temas, y otros también los vamos a dar nosotros con Nicolás. Pero va a estar bueno que también ustedes registren otras modalidades, otras voces, ¿no? Entonces la vez que viene vamos a estar con Paola Silva trabajando algunas cuestiones relacionadas al apego y demás, ¿no? Como está ahí en el cronograma. Sí, hoy cierra el módulo 1 y bueno, el próximo encuentro con Paola inicia el módulo 2. Así que para ir siguiendo con el cronograma de trabajo. Bueno, si te parece entonces, Darío, avanzar la próxima diapo, los invitamos a justamente a partir de este tema a ver bueno, el videoclip, y bueno, a partir de ahí empezar a discutir los aportes de Folari, ¿sí? Entonces vamos a estar compartiendo este material como disparador, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros nos interesa, nos gusta traer disparadores para la discusión y para la articulación con las ideas de los diferentes autores? Y en este caso, bueno, traemos este tema. Bien. Entonces, vamos a dejar correr unos minutos y luego vamos a ir, como decía Nicolás en la consigna, de ir analizándolo juntos. Y lo que le vamos a pedir es como un desafío de esto de escucha, ¿no? Y en lo que los compañeros van diciendo, de tal manera que aquel compañero o compañera que tenga algún elemento diferente de análisis o complementario de análisis pueda irlo aportando. Así vamos armando este bucle de aportes. Sí, y en eso que decís, Darío, me parece que también es interesante que ustedes vayan también como tomando anotaciones de los aportes de otros compañeros para seguir reflexionando sobre los temas, para seguir haciendo buenas relaciones con lo que estamos trabajando. Me parece que eso también le va dando otro componente de ir siguiendo, ¿no? En la medida que voy registrando, voy seleccionando como ideas que me van enriqueciendo la perspectiva. Bien. Vamos entonces a estos minutos.
Bien. Bueno, Vamos por a... ahí Exacto. iban algunos comentarios de que algo se entrecortaba, un poco con alguna interferencia, pero bueno, se pudo ver la trama del video y bueno, la canción con subtítulos que bueno, por ahí también nos iban guiando en por dónde va como el hilo del tema, ¿no? Entonces, la idea es abrir unos minutos el intercambio y que, bueno, aquellos que pudieron leer el texto de Folari, que puedan ir viendo qué conexiones, qué articulaciones pueden hacer a partir de la perspectiva del autor con este tema que les traemos. El texto que está propuesto para lectura es una pregunta. ¿El ocaso de la escuela? Y allí, bueno, el autor nos realiza una serie de invitaciones como para pensar este tema de lo escolar desde una perspectiva social, histórica, pero también política, que atraviesan diferentes aspectos de la sociedad. Entonces, por ahí los invitamos a participar y, bueno, a ir viendo juntos una serie bueno, de ideas centrales que nos ayudan a entender esta perspectiva. Tenemos a Luna, Jonathan, Brian, María Noel. Luna, ¿qué te parece? No, me parece que relaciona mucho esto del texto, hablando de la escuela de la modernidad, que decía que todo era el control, o, como tenemos, por ejemplo, en las otras materias que estamos viendo esto del pase de la modernidad a la posmodernidad, cómo pasamos de un sistema donde se busca el control, que todos salgan iguales, donde la ciencia es lo que se sigue, a un momento pasado de estímulos. Y tal, este es un video del 80 más o menos, Another Break in the Wall, y claro, está en plena época, en realidad ya se estaba como saliendo más de esa modernidad, pero está, en el video se ve eso de poemas no, o sea, el arte castigado, o por ejemplo, no dar sarcasm in the classroom, no, como que tenía que ser así, y después se ve al maestro enseñándole la geometría, la matemática, todo así, tal como estructurado y duro. Sí, sí, muy bien, gracias, Luna. Un montón de ideas clave que trae Folari para pensar estos temas. Jonathan, ¿qué te parece? Nada, agregando un poco a la compañera también, el tema de cómo prima la razón sobre otras cosas, ¿no? Se sesga la mirada y todo lo que sea fuera de la razón es marginal o queda por fuera en sí. Se, se hace como una dicotomía entre la razón y no lo razonable, como los bárbaros, los indios, incluso decía Folari en el texto. Y nada, esta visión que viene con Descartes, obviamente, que donde prima la razón sobre todo, y cómo la escuela en realidad, este video es viejo obviamente, pero sigue primando esa visión de la razón sobre todo lo otro, ¿no? Sobre los poemas, como bien vimos el caso del maestro reprochándole al niño, y nada, esa transmisión de esos saberes que tienen que ser utilizables, tienen que rendir para ser un futuro ciudadano, construirte como ciudadano, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Jonathan. Sí, varias ideas más que van sumando. Brian, Sí, yo básicamente lo mismo que los compañeros, que la escuela también es una forma de adoctrinarte para el futuro, como dijo el compañero anterior, para convertirte en un buen ciudadano, y más que nada tiene la estética de la fábrica, ¿no? De cómo enseñarte, por ejemplo, que hay un timbre de entrada y salida, que hay una determinada formación, que tienen que entrar a determinada hora, salir a determinada hora, pero yo como una opinión personal creo que eso se aplicaba antes, pero ahora como que hay otro tipo de mercado que no es tanto la fábrica, sino más digital, pero las escuelas siguen adaptándose a ese modelo de fábrica, que era eso, ¿no? sí, claro que sí. Gracias, Brian. ¿Milagros? Em, en cuanto a lo de texto de Folari, lo relaciono con cuando él dice la perpetuidad de las instituciones en cuanto a lo rígido e inflexible
de ellas, que quieren seguir manteniendo eso. No se están adaptando a los tiempos modernos, a la propia subjetividad que nace de los tiempos modernos, y quieren seguir controlándola al estudiante, al niño de esa manera, al menos en cuanto a la rigidez y la inflexibilidad del comportamiento de la disciplina, más que nada, disciplinando. Sí. Gracias. Gracias a ti, Milagros. Por ahí, Raúl, cerramos con Raúl con otros aportes. Hola, no, bueno, ahí un poco de todo lo que dicen los compañeros también. Es interesante cómo arranca el texto de Folari, del hecho de que como que yo sentí que al principio en la introducción como que me dio la sensación que defendía la escuela en el sentido de que estaba quedando fuera de la posmodernidad, que se había quedado en lo moderno. Y sí, al final del texto, en las conclusiones, como que me gustó mucho el hecho de que me dio la sensación que el mismo sistema educativo fue lo que perjudicó a la misma escuela, por la rigidez, por dejar muchas cosas por fuera, digo, todo lo que nombra el texto, o sea, las diferentes clases, raza, o sea, como que habla mucho de la producción del capital, ¿tá? Me dio la sensación, y claramente el sistema educativo tiene que tener una reforma para incluirse en el mundo postmoderno, para no quedar sesgado a que sea una simple obligación para la producción del sujeto, ¿no? O sea, ya hay diferentes formas de producción del sujeto, y bueno, tiene que ser más integradora en otros aspectos, claramente. Y una opinión personal, la verdad que Roger Waters no me cae para nada bien, porque fui al concierto cuando vino a Uruguay, hizo un acto político y en contra del capital, y vive en una mansión en Nueva York. O sea, haz lo que digo, pero no lo que yo hago. Estamos todos sujetos al capital, es divino el capital en realidad. Gracias, Raúl. Muy interesante los aportes y gracias por la anécdota también, que bueno. Está bueno ir matizando también con experiencias y otras cuestiones. Darío, ¿querías decir algo vos? Las contradicciones que tiene el capital y las tensiones que también tiene, paradójico, que lo vamos a ver después más adelante. No, quizás esto aportar los compañeros que también fueron por el chat, ¿no? Que fueron escribiendo. Julieta, que decía que sí, que este video tiene que ver con lo sistemático, de ser todos un ladrillo más de la pared. Belén, que decía, bueno, sujeto funcional, sujeto disciplinado, sujeto productivo, ¿no? Mariana decía, bueno, esto es como una educación bancaria, ahí relacionando con otras cosas que ya habíamos como visto. Julieta dice, bueno, funcionales al sistema, como dice Folari. Sami decía que la canción refleja muy bien la represión filosófica y artística de la época, cuanto más ignorante y ajustado el sistema, mejor. Y ella decía, no sé si estoy en lo correcto, pero me proyecta eso el video. La verdad que a mí me parecería como muy interesante si un día pudiéramos como también generar algún tipo de estrategia de ir sistematizando lo que vamos discutiendo, porque podría ser como algo rico, ¿no? Para algún tipo de síntesis como del chat y de síntesis de lo que se va conversando, porque van apareciendo ideas que bueno, son centrales y que también pudieran ser como un proceso colaborativo entre todos, ¿no? De decir, bueno, como si fuera una síntesis reflexiva de lo trabajado en cada encuentro. Lo dejo también para seguirlo pensando. Y aparecieron, gracias Darío por bueno, comentar lo que fueron compartiendo por allí, los compañeros, y aparecieron dos opiniones más de Martín y alguien que está en iPhone, que no sé quién es, y ahí sí ya cerramos como la lista de aportes para pasar como una síntesis de ideas. Martín, y después no sé quién sigue, que es iPhone. Justo el compañero anterior mencionaba algo Sí. sobre capital, Sí. y una parte en el video creo que el profesor le dice algo así como
que no serían nada en el futuro o algo así, y era más o menos, según lo que leí en el texto, para lo que estaba estructurada las escuelas, o mejor dicho, cómo nacieron las escuelas Claro, en la modernidad, que era sobre todo para que las personas formaran parte del sistema capitalista. Nada más que claro, eso. claro. Sí, bueno, ahí, Clara, ¿cómo andás, Clara? Ahora sí. Perdón, era yo. ¿Se escucha bien? Porque estoy en la Sí, facultad, no sé si se escucha. Se escucha, se escucha. sí, sí. Que me parecía importante esto de lo que decía en el texto, de como la escuela como una ampliación de lo que pasa en la sociedad, ¿no? Como que es lo mismo. Entonces, me parecía muy importante cuando decía que la escuela surgía tipo, después del pasaje del feudalismo al capitalismo, y cómo en realidad la sociedad en ese momento se había convertido un poco en lo que muestra ese video, en una forma como de encasillar a la gente, de la nueva metodología de trabajo capitalista que o sea, centraba al individuo, un montón de cosas así como la producción en serie, y la escuela en cierta parte terminaba siendo un reflejo de esta sociedad. Claro. Y no solo quedarse con eso, sino que con lo que decía más adelante también, por ejemplo, o sea, de la escuela como alguien como una institución que transmite los valores de la sociedad Mm. y todo lo que está legitimado en la sociedad, pero como hoy en día... Uy, se nos fue. La perdimos. Se nos fue, Clara. Se nos desconectó. No sé si quedaba Belén y ya ahora sí avanzamos para... ¿Belén, querías decir algo? No. Se nos fue. Bueno, entonces me gustaría destacar algunas ideas que ustedes fueron planteando y ahora para traer algo que queríamos compartir con ustedes que seleccionamos. Profe, Esto, perdón, yo levanté la mano, pero nunca me dio. ay, perdón, no te vi, María Noel. Tengo tanta cosa abierta. Tranqui, tranqui. María Noel, sí, contanos. No, yo he levantado la mano, más o menos, Sí, algunas cosas ya se dijeron, pero sí. la importancia de cómo la escuela justificaba esa unificación del lazo social como para seguir, y a su vez la utopía de racionalista del optimismo científico, es decir, cómo con la escuela podrían brindarle todos los conocimientos que lo harían un libre pensador, pero a su vez, una vez que vemos lo que claramente se ve reflejado en el video, es totalmente lo contrario. La escuela lo que quiere es hacer que repitan ciertos patrones y todo con este mecanismo de represión, de seguir algo metodicista y toda una proyectualidad en lo que se va dictando. Todo frío y a su vez por un cálculo utilitarista en todo lo que van realizando. Que eso se ve claro en el video. O sea, hay una divinización de la razón que en nombre de esa razón crean monstruos, porque a su vez, como se ve en el caso del maestro que está en la escuela, es un monstruo a la vista de los niños, o sea, es un represor más, y obviamente es una representación clara de lo que es la sociedad, como ya habían dicho. Y se da esa dicotomía de civilización-barbarie, que a su vez, por un lado, estamos diciendo que o sea, se decía en esa época que todo lo que no siguiera estas reglas dictadas por la educación eran bárbaros, y bueno, y con ese pensamiento se llevó a la extinción de varias civilizaciones, pero a su vez dentro de la escuela, como era todo tan rígido, tampoco permitía ver más allá, o sea, pensar más allá de eso. Eso nada más. Sí, sí, gracias, María Noel. Sí, es otros elementos bien importantes. No sé si nos quedó alguien más para no quedarnos El chat además sigue escribiendo, ¿no? Sí, qué bueno. Creo que quedó Belén y Martín. Y ahí sí cerramos un componente de interacción. Después seguimos abriendo otros componentes. Belén y Martín nos cuentan. ¿Belén? ¿Estás por ahí? No sé si quedó congelada, Belén. ¿Ahí? Que esto Sí. de follar y el video que estábamos hablando, yo lo relacioné también con el texto que él tipo plantea como una crítica de la relación del saber. Ahí se nos cortó Belén. ¿Me escucha bien? No, te perdimos un ratito. Es porque
No, Bueno, se No. corta, Belén. ¿Te animás no, a...? que esto que estábamos a- hablando del texto de Charlotte, Sí, cuando plantea la crítica de que él dice que es una falacia, que la relación con el saber, como que no hay una relación sola, sino como que se da en múltiples aspectos, en cuanto claro. emocional, en cómo yo me relaciono con el mundo, y eso que estaban comentando los compañeros, en realidad, tipo, por eso lo asocié con eso, porque él dice como que hay más relaciones, pero en realidad, no me acuerdo exactamente en dónde, en qué parte decía el texto, pero no sé si se entendió. Sí. Hay varias dimensiones que se ponen en juego en estas cuestiones, ¿no? En esta relación con el mundo también hay una cuestión institucional, pero tiene que ver con cuestiones también sociales, históricas que se atraviesan, ¿no? En esa construcción de los sujetos. Y Martín nos quedó y ahí sí vamos sintetizando. Martín, dale. Bueno, buenas tardes ahí. Buenas ¿Cómo tardes. están? Me quedo pensando en la pregunta, me quedo pensando en tres cosas. En la pregunta que vos hiciste al principio, el ocaso de la escuela, y no sería el ocaso de la escuela moderna, y tendría que ser como la reformulación de la escuela, por lo que traía la compañera en el sentido del lazo social, y no en y como descartar esa parte del adoctrinamiento bancario que habla Freire ahí también, que toma idea de Folari de Freire. Me quedo pensando también en cómo surge y de dónde surge, porque dice de los hijos de la aristocracia, como Rousseau, y de ahí viene el iluminismo, y qué veían para que salga esa educación a las masas, con qué intención la hicieron, como que me queda como esa duda ahí como para investigar. Y bueno, me quedo pensando en los aportes de los compañeros ahí que son súper interesantes. Pero por ahí va mi idea, ahí que todavía quedo. Sí, claro, Martín. Me gusta eso de decir, bueno, me quedo pensando en diferentes cuestiones, porque justamente esas interrogantes, eso de quedarse pensando, es el motor también del aprendizaje, ¿no? De ir como quedándose pensando en cuestiones, en relaciones, en esto que también decía, bueno, de aportes de los compañeros, que son realmente aportes muy, muy ricos, muy interesantes, y que dan cuenta bueno, de la perspectiva del autor. Entonces, vayamos avanzando un poquito en la presentación, Darío, y vamos sintetizando algunas ideas juntos que ustedes muy bien señalaron. Nosotros acompañamos y de alguna forma complementamos también algo de lo que ustedes por ahí plantearon. Esto de tener una perspectiva social, histórica y política, ¿sí? De lo educativo, de lo escolar, es algo que nos invita, nos interpela el autor, y cómo hay transformaciones sociales, económicas y culturales que se han venido desarrollando y que han generado cierto desfasaje con ciertas lógicas que matrizaron el dispositivo escolar. Entonces, para eso, como esa historización resulta necesario para pensar, bueno, qué está pasando con una institución que tiene determinadas características, que se construyó con determinadas lógicas, y qué pasa con eso, con su, por ahí decían, esto de la adaptación al contexto, ¿no? Que ustedes muy bien señalaron, cómo también esas transformaciones han generado como bueno, ciertas distancias, ciertas tensiones, ciertos puntos que bueno, hay que lo que plantea el autor, bueno, repensar, ¿no? Esta idea de repensar lo educativo, repensar las lógicas escolares en función de estas transformaciones, como ustedes muy bien señalaron. Si avanzamos un poquito más, Darío. Sí. Por ahí, el autor lo que nos lleva es a pensar la escuela como hija de la modernidad, ¿no? A pensar como esas características que hacen al dispositivo escolar, que por ahí a veces se menciona, no recuerdo qué autor lo dice, capaz que alguno de ustedes me ayuda, Darío, ¿no? Esta idea de que el dispositivo, la institución escolar, que tiene como una matriz del siglo XIX, con contenidos del siglo XX y con estudiantes del siglo XXI, ¿no? Entonces,
si hacemos como esa historización, vemos que hay cuestiones que se van atravesando y que, bueno, es necesario seguir pensando. Y que esas características, si te animás a avanzar un poquito, Darío, Sí. las podemos como centrar en esto que, bueno, ustedes fueron planteando, ¿no? Estas cuestiones del disciplinamiento, de homogeneizar, de jerarquizar la razón, sobre otras dimensiones del sujeto, ¿no? Como cuestiones, por ahí esto que en el video se ilustraba con reprimir los poemas, ¿no? Como hay otras cuestiones que son importantes y que quedan limitadas o quedan restringidas con jerarquizando lo racional. Entonces, en este recorrido histórico, inicialmente en la Edad Media era la Iglesia la encargada de transmitir esos valores, esos principios compartidos que son necesarios para el funcionamiento social, ¿sí? Y que la modernidad hereda esa función social de generar ese lazo, de poder reproducir esos valores, esos principios compartidos, queda encargada el dispositivo escolar. Y ese dispositivo escolar tiene una serie de características. Ahí tenemos una imagen que ilustra como mucho de también lo que veíamos en el video, para no un poco repetir, ¿no? Un dispositivo con un fuerte disciplinamiento, con una determinada organización, con una determinada estructura de poder, donde alguien que tiene el conocimiento, alguien que no lo tiene, donde los estudiantes se miran las espaldas, etcétera, etcétera. Una serie de aspectos que dan esa impresión que ustedes traían por ahí, ¿no? De lo rígido, de lo homogéneo, de todos iguales, todos sentados iguales, todos vestidos iguales, todos con una determinada postura, y que tienen que todos también aprender lo mismo, de la misma forma, y que genera como esa estructura que ustedes muy bien señalaban de homogeneizante, disciplinante, que hace a esta forma también de producir subjetividad, a un dispositivo que promueve un tipo también de subjetividad que se asocia y que eso se alinea con una función, o sea, esa misma formación, esa misma aprendizaje para ser funcional para una estructura de producción económica y un determinado funcionamiento social, ¿no? En esto que tiene que ver con la producción de la ciudad. Entonces, Bien. por ahí, Darío, no sé si querías comentar algo o había algunos aportes. Belén, que había levantado la mano, Luana. Yo te digo que hay como otra clase paralela en el chat, ¿no? Es impresionante los intercambios que van haciendo, que es como difícil sintetizarlos, pero ahora traían obviamente la perspectiva de género, que de alguna manera también es algo que estaba como excluida, ¿no? Así como estaba lo emocional o lo afectivo, desde lo pedagógico en los inicios, ¿no? del formato. Belén bajó la mano y Luana había levantado. Buenas. Sí, yo leyendo los dos autores me surgió como una idea del posmodernismo, como una huida hacia el modernismo, o sea, una huida de todo lo que se había generado en el modernismo, como un rechazo total y una polarización y generar como que lo contrario, ¿vieron? No sé si a alguno le pasó lo mismo o qué opinan ustedes y los compañeros acerca de eso, porque hay muchas cosas que son literalmente contrarias y encima de un momento hacia el otro, como que es el siguiente paso. En el chat, creo que Gustavo había puesto hace unos minutos atrás, está bueno como abandonar las lógicas, esto está bueno y esto está malo, ¿no? La modernidad y la posmodernidad. Y lo complementamos quizás con lo que decía Nicolás recién en términos de el objetivo de esto es poder como entender los orígenes, ¿no? De ese lazo social y ese sentido que la escuela tuvo y tiene como representante del Estado, y cuáles han sido sus funciones
estas las que estamos viendo son como las iniciales, las que dieron orígenes a esa forma de lo escolar, y que ustedes fueron también en el chat a través de las distintas como expresiones buscando como las diferencias y las similitudes que puede tener quizás hoy en día el dispositivo de lo escolar, ¿no? Y desde ahí de lo escolar en general, ¿no? No solamente de la escuela como institución. Sí, sí, buenísimo todos los aportes que se van desarrollando. Y por aquí tenemos tres aportes más de Kilia, de Jonathan, de María Cruz. Buenas, ¿cómo andan? ¿Qué tal, bueno, Kilia? yo en la lectura del texto, que lo leímos en grupo con unas compañeras, por lo menos mi impresión que me dio a mí fue como que va haciendo como historia, ¿no? Y como que la institución educativa ha ido a un ritmo y lo que es la sociedad a otro ritmo, como que no van al mismo momento, digamos. Por ejemplo, antes la ciencia era todo, como esto está científicamente comprobado, ahora como que la ciencia no tiene, me parece a mí, es mi impresión, que no tiene el mismo estatus, como que se cuestiona un poco más esa parte y en todo sentido, como que veo que no va al mismo ritmo, o sea, no condice una cosa con la otra, y como que por lo que leímos en el texto interpreté como que no es fácil hacer los cambios, ¿no? Como que la política, o no me acuerdo bien cómo decía, que propone, como que habla mucho, pero no hace nada, ¿no? Como que más o menos resumiendo, como que vi eso, como que no va al mismo, como que hemos cambiado mucho, pero la escuela sigue, no te digo que igual, pero sí, no ha viene de ido al atrás. mismo ritmo. Claro, viene como corriendo de atrás y no. En las transformaciones, claro. Sí, eso comparto totalmente, Kilia. Eso de bueno, que las transformaciones escolares y las transformaciones sociales, bueno, hay como cierto como desfasaje, que justamente también es lo que plantea el autor. Y muy bueno esto que planteas, Kilia, de reunirse en grupo para discutir los textos, los autores. Eso me parece que es buenísimo, que puedan generar esos pequeños grupos de reflexión, de discusión, que sin duda aporta muchísimo al aprendizaje, así que bueno. Sí, además que uno, porque yo en esto nunca me había puesto a pensar, o sea, uno va pasando por la vida y no se detiene a pensar en las cosas, ¿no? Mismo en uno. A mí hace unos años me preguntaban cómo era yo y no tenía ni idea, recién ahora como que... Y también lo que sea hoy va cambiando continuamente, pero cuestionarme estas cosas en ningún momento, mismo como que cuesta. Qué ponerse, bueno, ¿no? qué bueno, Kilia, y para eso estamos acá, ¿no? Para tratar de pensar juntos y bueno, también ese componente de autoconocimiento, ¿no? Y de deconstrucción de algunas ideas que tenemos para reconstruirlas con otros y bueno, con nuevas perspectivas. Eso también es la formación, el aprendizaje que buscamos, ¿no? Que queremos generar entre todos. Gracias, Kilia. Estaba Jonathan y María Cruz, y ahora se suma Raúl también. Hola. No, yo para mí, esto que justo traía otro compañero de la modernidad a la posmodernidad, ¿no? Y me parece que se le sacó ese lugar céntrico a la razón, ¿no? Y con la posmodernidad se me vino la idea de un autor que trabajamos en Arti 3, que es Leukovic, que desapareció en los márgenes, ¿no? Por ejemplo, estaba la razón y había un margen. Y en la posmodernidad se desvinculó todo eso de que soy marginal o no, sino que estoy afuera o adentro del sistema, ¿verdad? Claro. Y nada, me pareció como que se me vino a la mente esa articulación entre el texto de Leukovic y de ahora esto que trabaja Polari. Está bueno, y esto que venimos nosotros como pensando desde el inicio de la UCO, de cómo integrar diferentes dimensiones de análisis. Me parece que ahí es un punto interesante como para hacer de integración conceptual, ¿no? Como ahora estamos viendo cuestiones sociohistóricas que también se atraviesan en los dispositivos, en las instituciones, pero también se atraviesan en los sujetos y en las cosas que luego tenemos que abordar, ¿no? Que tenemos que trabajar. Y estas cuestiones es bueno que podamos tener como un mapa de relaciones o un mapa de dimensiones de análisis para complejizar nuestra mirada. María, ¿qué pensás?
Sí, hola, disculpen que todavía no he podido prender la cámara, pero en cuanto pueda lo hago. No hay problema. A mí en realidad me dejó pensando algo de la contradicción que veníamos hablando, de esto de la igualdad que se predica por un lado desde la institución y la desigualdad que en realidad genera este establecimiento, ¿no? De la legitimación de la razón, que en realidad es tomado, digamos, de la lógica de la razón de las arbitrariedades de las clases medias, ¿no? Que dejan por fuera a muchas personas que a veces no pueden acceder a dialogar con los contenidos y con los saberes que se producen en la escuela, ¿no? Y esto creo que trae un poco un punto clave que sería como importante en esto de poder, en esta invitación que nos hace Folari de repensar el dispositivo de lo educativo, de la educación y de esta escuela moderna, ¿no? Y es esta tensión de la igualdad y la desigualdad. Entonces yo me puse a buscar, abrí mi enciclopedia y me puse a buscar el significado de igualdad y el de equidad, porque como que me llevó hacia ahí. Entonces la enciclopedia dice que igualdad es la relación entre dos cosas iguales, ¿no? Y ahí como que salta el concepto de la homogeneización que se hace en la escuela. Y luego busqué equidad y dice propensión a dejarse guiar por la conciencia o por el deber antes que por los preceptos rigurosos de la ley. Entonces, no es lo mismo igualdad que equidad en el sentido de que podemos ser iguales ante la ley, pero podemos también como sujetos no tener las mismas posibilidades para acceder y para entender, para realmente poder dialogar y apropiarnos de estos saberes. Y eso creo que es fundante y es productor de toda esta lógica que se quiere seguir produciendo, que en realidad responde a esta lógica económica y del capitalismo, ¿no? Que por esta razón fue que se creó la escuela. Una vuelta vi una imagen en Facebook, random, pero que hablaba de esto, de la diferencia entre igualdad y equidad, y se mostraba de un lado a un niño que tenía, o sea, eran dos niños atrás de un muro a los cuales se les daba un cajón a cada uno. Uno de ellos era más bajo que el otro, entonces cuando se subía al cajón todavía no podía alcanzar a ver del otro lado del muro. El otro sí, porque era más alto. Entonces abajo decía, esa imagen decía igualdad, porque se le había dado un cajón a cada uno. Por lo tanto, los dos tenían las mismas herramientas, digamos, para ver hacia el otro lado, pero el que era más bajito todavía no llegaba a ver por encima del muro. Y debajo mostraban otra imagen donde el más alto no tenía ningún cajón y el más bajito sí tenía los dos cajones. Entonces, el más alto sí podía ver por arriba del muro y el más bajito también podía llegar a ver por encima del muro. Entonces, creo que ahí está la clave, digamos, para poder repensar esto del dispositivo. Y no demonizar a la escuela como institución, pero sí en esta invitación que nos hace la autora a pensar de cómo cambiar estas lógicas del dispositivo que todavía sigue estando vigente, que está desfasado con la época y con los cambios sociales que estamos viviendo. Sí. Muchas gracias, María. Yo la verdad que estoy sentado, pero como vos decís, Darío, me sentaría en la clase a escuchar y a disfrutar todos los aportes y las lecturas las reflexiones que traen al intercambio. Por eso te digo, en el chat está también bien interesante. Yo no quiero como cortar esas líneas de discusión, porque aparte el chat a veces va por otra línea y lo verbal va por otro, ¿no? Pero son complementarias, ¿no? Y creo que ahí se notan los distintos niveles como de formaciones que ustedes tienen, ¿no? Hablando de lo homogéneo, ¿no? Porque hay aportes que vienen desde otras disciplinas que permiten como enriquecer estas miradas, ¿no? Y ahí varios compañeros iban como intercambiando cosas o mostrando cómo resuena cada uno de estos, ¿no? Y piensen en la imagen que tenemos ahora y en lo que estamos hablando del surgimiento de la escuela, donde ese fenómeno no sucedía, ¿no? Obviamente, claramente, ¿no? Acá es lo que está delante del pizarrón, lo válido como para poder transmitir y aprender,
¿no? Y esto que dice Nicolás es, básicamente, hay muchas cosas que ustedes vienen trayendo que permite como complejizar esto, ¿no? Sí. Y esa trama como de conflictos de base, ¿no? De la institución escolar que muy bien señalaba María, que bueno, tiene un discurso orientado a la igualdad y que bueno, se generan paradójicamente muchas desigualdades en el marco de ese discurso y de ese dispositivo, ¿no? Nos quedó a Douglas y Brian, y ahí está, adelantate una diapo, Darío, y escuchamos a Douglas y a Brian. Hola, ¿cómo están? Yo quería, justo con la diapositiva anterior, porque quedé pensando en lo que era la transmisión de los valores, ¿no? Ahí mismo decía que en la Edad Media la encargada era la iglesia, ¿no? De transmitir esos principios y valores. Luego se fue conformando y se fue pasando a la encargada la escuela, en el tema de la modernidad. La escuela es la encargada de esta transmisión de los valores. Ahora, yo me pregunto, capaz que se podría profundizar un poco más en ese sentido, ¿no? Digo, siempre es una institución, ¿no? La que transmite esos valores, esos principios, la iglesia, la escuela, pero también la familia, ¿no? Como institución. Entonces, yo pienso que también se podría cuestionar, ¿no? ¿Qué tipo de valores son hoy en día lo que se transmiten en la escuela? Porque indudablemente se atraviesa también lo ideológico, ¿no? Esas formas de enseñar y qué contenidos enseñar, ¿no? Entonces, de ahí yo creo que es un tema muy delicado, los valores y los principios, ¿no? En cuanto al conocimiento. Entonces, capaz que también se Sí. podría cuestionar por ahí, ¿cierto? Sí, Es sí. bastante interesante ver cómo, Sí, porque sin no duda todo el que mundo está de acuerdo con el tema de la Claro. transmisión de los valores a sus hijos, ¿no? Claro, que tienen que ver con la estructura de la sociedad, ¿no? Ciertos como valores y principios para el funcionamiento social, y que la escuela tiene un lugar central, ¿no? En ese aspecto. Por ahí, Brian, también querías comentar algo. Sí, relacionado con eso que dijiste de valor central, eso sería como que una de las críticas que se hace a la escuela, que está perdiendo, de hecho, en estos tiempos, ese valor central, que ya no es el único acceso a la educación, sino que hay páginas independientes que te ayudan a aprender de otra forma y no teniendo que ir a la escuela en sí. Eso sería otro, que está perdiendo Claro, su hegemonía sí, como centro educativo. pero centralmente en la construcción de ciudadanía, como aspecto central en este sentido, ¿no? Y en reproducir ciertos conocimientos, cierto capital cultural que es valioso para esa sociedad, que pueda eso ser transmitido, ¿no? Reproducido a las nuevas generaciones, ¿no? De conservar eso que es valioso, esos conocimientos, esos valores que son valiosos para esa cultura, ¿no? O sea, pasa por ahí centralmente. Por ahí, Leticia, ¿querías comentar algo? Hola, a ver si me escuchan por ahí. Sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bien. Yo traer unos ejemplos nomás. Tengo una amiga que es docente, directora en realidad, y en una de las charlas que tiene mucho que ver con estos autores, sobre todo capaz que con Frigerio, uno de los comentarios que me hacía es la dificultad que tienen los docentes a veces cuando están frente al alumno, en eso del docente siempre como la autoridad, ¿no? Y el alumno del otro lado como el que siempre solamente el que recibe. Y hablábamos un poco, bueno, de las tecnologías, ¿no? En este caso de la informática, todo lo nuevo que se ha traído a la escuela, y la dificultad del docente al verse en ese plano de desigualdad ante el niño, ¿no? Que con qué le ganás al niño hoy en día en tecnología. Es prácticamente imposible. Y cómo le cuesta al docente esa situación de desventaja en la que no se vio nunca antes,
poder asimilar todo eso y poder decir, bueno, sí, tengo mucho para aprender de los niños. Creo que es un ejemplo bien claro, ¿no? Sí, De muy siempre bueno. ese rol que ha tenido el docente, de superioridad, digamos, de alguna Claro. forma, y la tecnología ha venido a ponerlo en desventaja, es como que va corriendo detrás de algo que los niños ya lo tienen tan adquirido, ¿no? No sé Claro. si me explico. Sí, por supuesto. Sí, Y contanos. después, bueno, también otro ejemplo fue una situación, por ejemplo, con mi hijo, que tiene 10 años, y bueno, me llama el maestro para decirme una situación que tenía con él, bueno, muchas cosas, le hacía muchas preguntas, preguntaba siempre el por qué, ¿no? Y yo le pregunté qué era lo que él esperaba, la actitud, o sea, que a él le parecía propia de un niño de 10 años. Y claramente para él, el ejemplo de un niño, acorde para él, era el niño que escuchaba y no preguntaba, que simplemente tomaba la información y la guardaba. Y ante un niño que siempre está preguntando, porque capaz por el entorno, por un montón de cosas que necesita que le expliquen, no simplemente que le den la información, él se sintió como, de alguna manera, cuestionado, ¿no? Y creo que esa es un poco una manera de ver lo que era la escuela, el dispositivo de la escuela en general. Y bueno, es bastante nuevo esto de que ahora los niños cuestionan, quieren saber, quieren explicaciones, y también creo que es como una readaptación que tiene que hacer todo el sistema en general. Y bueno, eso creo que está un poco en el texto de Frigerio, capaz que por ahí. Sí, muy bueno tus aportes y bueno, estas ilustraciones que traes, Leticia, que uno también las podría pensar en esto de las representaciones sociales que tienen los educadores sobre qué es ser docente, ¿no? Y cómo llevar adelante su función y bueno, todo lo que implica, ¿no? Esta tarea tan importante, ¿no? A nivel social y a nivel educativo. Darío, sí. No sé si Juliana o hago un aporte que venía en sintonía con el de Leticia, que se me ocurrió ahora, pero no sé si vos, Juliana, hasta habías levantado la mano antes y... Juliana quería, y después vos, Darío, dale. Hola, ¿cómo están? No, sí, era algo con relación a lo que dijo la compañera, esto de la autoridad del maestro, porque justo el otro día la coincidencia que me pareció, tuve una situación ahí más o menos similar con mi tío y mi primo, que mi primo es chiquito, está en quinto de la escuela, y justo, no sé, como que hizo algo en la escuela y como que el maestro se puso como firme, ¿viste? Y mi primo, re triste y como el maestro me gritó, no sé qué, le decía, y mi tío decía, eso no es nada. Cuando yo iba nos pegaban con regla, era mucho más autoridad el maestro. Y justo me sonó un montón con eso que dijo, que cómo cambia la perspectiva de mi tío con la de mi primo, que mi primo que quizás el maestro tenía razón y justo le dijo algo, como que me dio mucha gracia eso, yo me reí un montón, que cómo cambia la autoridad, no sé si es que se deterioró, sino que pienso que es una autoridad distinta a la que tienen ahora los maestros con relación a la que tenían antes, que me cuentan que los maestros se pegaban con regla las manos, no sé qué, era como más distinto. Entonces me acordé de eso, era simplemente eso. Sí, por suerte. No, pero en esto de que ustedes decían, y por eso, a ver, esto que estamos dando ahora, para si luego optan por trabajar en el ámbito educativo, lo van a estar como reviviendo, como lo están ustedes contando ahora desde otros relatos, ¿no? Y es necesario tenerlo presente para poder tener un analizador de lo escolar, ¿no? Juliana decía, por eso, Leticia decía antes, bueno, marcó algunos cambios la incorporación de las TICs, ¿no? Yo me acordaba, año 2000, se trabajaba en un programa para primaria, trabajando sobre los dispositivos de convivencia escolar, ¿no? Un equipo psicosocial que íbamos a las escuelas de contexto de requerimiento crítico de Montevideo y del interior, de otros departamentos, para poder instalar los dispositivos de convivencia escolar, ¿no? De mediación escolar, asambleas, ¿no?
Y en una escuela, en varias, pero en una en particular que recuerdo, que me detonó esto que vos decías, Leticia, la maestra dice, no, de ninguna manera yo voy a dejar que los niños decidan cosas, ¿no? Que hagan una votación y que los miércoles haya asambleas para ver cómo es que se va a estructurar el recreo, o cómo no, de ninguna manera, porque yo pierdo autoridad, ¿no? Y bueno, tuvimos que buscar estrategias para de alguna manera hacer circular eso que estaba dentro del orden de lo instituido, ¿no? De las lógicas que de alguna manera forman parte de ese contrato institucional, como vamos a ver más adelante, que formaban parte de el lugar que la institución escuela tenía en esa comunidad, ¿no? Entonces, esto que estamos viendo ahora, ¿no? de los orígenes de la escuela y de la modernidad, ha impregnado muchas de las prácticas del ser docente, ha impregnado muchas de las dinámicas institucionales, así como también las tensiones con esto que estamos dando ahora, ¿no? Sí, gracias, Darío. Y se trata Con de respecto al chat, con respecto a los comentarios de los compañeros en el chat, no, para nada, todos los maestros son iguales, ni por supuesto que no. A mí en particular me llamó la atención porque era un maestro bastante joven, y claramente para él el hecho de ser cuestionado no estaba bien. Entonces, la actitud crítica del niño, para él no era un mérito. Eso fue lo que me llamó la atención. Y para mí era todo lo contrario, que fuera crítico. O sea, pero obviamente depende de muchas cosas, ¿no? No es solamente la formación, hay cuestiones personales, y de ahí se define también el criterio de cada docente. Tal cual. Sí. No, y con estas cuestiones está bueno, digo, dilucidar de que no se trata de criticar, digo, a los docentes. Son cuestiones que nos ponemos a reflexionar como líneas de análisis que hacen, bueno, a lo sociohistórico, a la estructuración de los dispositivos, cómo también eso va matrizando ciertas representaciones sociales de lo que es ser docente, y que que eso genera como ciertos, a veces, tensiones o desencuentros, ¿no? De diferentes formas. Por ahí Belén y Martín querían comentar algo más. Sí, cortito, que a mí me hizo acordar mucho como a Freire todo esto de la autoridad y la potestad, y en realidad yo creo que capaz que en la modernidad y con el surgimiento de la escuela había más como esta cuestión de potestad y de poder, que también estaban diciendo en el chat con respecto a la figura del maestro, y Freire trae este concepto de autoridad como algo que se construye entre las dos partes, entre quien enseña y quien aprende, y que en realidad la relación entre esas partes es una relación simétrica, porque quien enseña también aprende, y quien aprende también enseña, y creo que eso también ha traído con nuevas maneras de hacer y de pensar la educación, y también un poco dónde se pone el foco de enseñar y aprender, como que antes estaba más esta cuestión de la enseñanza y las clases que eran expositivas, y había un conocimiento que le pertenecía al profesor o al maestro o al docente, y como que eso fue cambiando, y ahora el foco en realidad está en el aprendizaje, y de ahí es que se genera ese cambio en las relaciones de poder, porque ahora, si el foco está en quien aprende, en realidad el poder en cierta medida, o a donde van encausadas todas las acciones de enseñar, están en aquella persona que aprende. Y eso también hace que los roles vayan cambiando. Sí, eso que ustedes muy bien vienen comentando, discutiendo del tema de la autoridad, tiene que ver con esto justamente que vos decís, Belén, con esa estructura de poder, ¿no? Y cómo desde una perspectiva histórica ese ejercicio del poder estaba asociado a esto del control, de vigilar, de castigar, ¿no? Con una determinada forma de ejercer el poder, y como eso se ha venido transformando en una lógica del poder asociada al cuidado, es decir, alguien que tiene el poder de acompañar, de cuidar y de aportar en el desarrollo de un otro, ¿no? No se trata del poder por el poder en sí mismo, sino que tiene un poder con una función que se asocia a acompañar el desarrollo de un otro, ¿no? Entonces, y como eso, hay lógicas que se van
por suerte, transformando, ¿no? Y cómo también desde la psicología se puede aportar, ¿no? En esa transformación de ciertas lógicas. Bueno, qué bueno que sigan apareciendo aportes, pero no vamos a poder escuchar a Darío, que después nos quiere compartir. No, está interesante. Martín y Verónica, y cerramos otro componente de síntesis para darle lugar a Darío. Sí, Martín. Ahí cuando hablaba las compañeras y después el aporte de Darío, de la maestra, se me prendió como fuego la frase que decía Folari de razón por imposición de criterio. Y cómo en eso que decía Belén, que se trata de ser lo más simétrico, cómo el docente puede llegar a caer en esa imposición del criterio porque, yo soy docente. Claro. Entonces como que me quedé ahí, como que hice ese enlace y que me pareció que estaba bueno. Está bueno, sí, como también lo que hemos visto hacia atrás, ¿no? Me gusta también esto de que van relacionando temas, ¿está? Con otras cuestiones y con cosas que vamos viendo, ¿no? Que vayan como haciendo síntesis. Lo de Freire me parece que es un punto bien importante para darle una vuelta a este aspecto concreto, ¿no? Hace foco en, bueno, las relaciones de poder y cómo eso se construye, el conocimiento en la relación, en lo dialógico, no que lo tiene alguien y que le falta a otro. Verónica, ¿qué te parece? Hola, buenas tardes. Sí. Ahí me quedé pensando en esto de lo que es la autoridad, ¿no? Y como esto, la diferencia con el autoritarismo, ¿no? Esto de tener ese lugar de autoridad, qué distinto que es de estas lógicas autoritarias de imposición, y en esto de la maestra con la regla, y esto del cuestionamiento de esta compañera, mamá, que hablaba del maestro sorprendido por la actitud de su hijo. La concepción de lo que son las infancias, ¿no? Los niños no están niños, niñas, niñas, no están vistos como sujetos de derecho. O sea, esta concepción de que el niño no tiene para aportar o no tiene sus propios deseos, necesidades, ¿no? Y cómo eso impregna también toda la sociedad, que es una sociedad adultocentrista. O sea, estamos como mirando siempre desde el punto de vista del adulto, ¿no? Sí. Nada, eso me... Sí, buenísimo. Muchas otras reflexiones voy escuchando, y también está buenísimo lo que comparten, pero también me quedó como resonando fuerte esto de lo que es la concepción de las infancias, ¿no? ¿Qué entendemos por infancias, ¿no? Qué bueno, sí. Son más líneas que van nutriendo, ¿no? Este hilo de reflexión que vamos haciendo y que yo, como les mencionaba, tomaría nota, ¿no? Voy tomando nota, yo también voy tomando nota para acompañar la reflexión, porque son todos diferentes como caras, ¿no? De este puzzle que vamos construyendo. Y algunas de estas preguntas... Por ahí... Perdón, chiquitito, y algunas de estas preguntas que están apareciendo ahora, esto que decía Verónica y otros planteos, los vamos a seguir retomando, o los vamos a ir retomando también desde la otra UCO que ustedes tienen más adelante, que es Psicología y Educación, ¿no? Donde vamos a estar repensando algunas de estas cosas que ustedes, esto último que vos decías, Verónica, poder analizar esas concepciones de infancia en relación a los aportes pedagógicos de la época y desde ahí cómo pensar el rol del psicólogo, ¿no? Así que hay cosas que van a... Que quedan como, claro, como elementos para seguir profundizando en otras UCO o también después en prácticas o bueno, en seminarios. Por ejemplo, ahí esto se conecta con un tema que es como de los centrales que trabajo, que es el clima de clase, ¿no? Cómo se genera todo eso y cómo hay climas que son autoritarios, climas que bueno, son democráticos, climas que generan como determinados efectos y que centralmente... está esto de cómo se juega el poder, ¿no? La parte como interpersonal en el aula. Entonces, esto ya lo fuimos viendo, solo muy rápido, para no detenernos, porque ya lo fuimos conversando. Esto de la lógica de la modernidad, que privilegia la razón, donde se ejerce un determinado control, el control de los cuerpos, de los tiempos, ¿no? de muchas cuestiones, y que produce estos efectos, ¿no? De querer homogeneizar, que tiene un anclaje en esta lógica de la construcción de la ciudadanía para una estructura social que tiene determinadas características,
esto de lo industrial, el capitalismo, la burocracia, que van atravesando, que van matrizando ese dispositivo, y que luego eso, bueno, genera ciertos como efectos que tienen una lógica instrumental y utilitarista como para ese funcionamiento social y económico. Avanzamos un poquito más, Darío. Y aquí el último componente para este tema de síntesis, porque ya lo hemos ido como conversando, para darle lugar a Darío que trabaje también en el otro autor, esta idea del lazo, el lazo social, que es algo también un concepto central del autor, que vincula esto de que cada sociedad, para sostenerse, tiene una serie de valores compartidos, y que allí la escuela tiene un lugar central en este lazo social, ¿sí? Es un aspecto como fundante del dispositivo, y que permite a las sociedades ir reproduciéndose en el tiempo, y ese capital cultural que pueda transmitirlo hacia las nuevas generaciones. Entonces, por ahí ese concepto también como central en esto de lo constitutivo de lo escolar, y de cómo repensar esta construcción del lazo escolar a la luz de las nuevas transformaciones sociales, culturales y económicas. Me parece que eso es la invitación que nos queda, ¿no? De cómo partir como de este contrato fundante de lo escolar, ¿no? De la institución escolar con la sociedad, de cómo repensarlo desde lógicas que ya no se adecúan a nuestro tiempo, y de cómo pensar nuevas lógicas que puedan ir en sintonía con todas estas transformaciones. Por ahí un poco el cierre, no sé si querés decir algo más, Darío, si no ya pasamos a... No, sí, estaba recordando lo que había sido el primer año de pandemia, y me acuerdo que una de las preguntas que habíamos hecho no me acuerdo si era de parcial o de examen, tenía que ver con el análisis de una entrevista que le hacían a una maestra de una escuela a aprender, ¿no? Las escuelas a aprender es las que antes se denominaban de contexto crítico, y contando todo lo que habían hecho ellos como colectivo docente para asegurarse, ¿no?, que la mayor parte o todas las familias puedan tener, les pudieran llegar las tareas, les pudieran llegar las actividades, porque bueno, no todos tenían internet, no todos tenían computadora, y describían una serie de estrategias en consonancia con otras instituciones barriales que habían hecho, y cómo eso de alguna manera había fortalecido el vínculo con las familias que de alguna manera antes no venían a la escuela o no estaban formando parte del vínculo familia-comunidad. A partir de esas gestiones habían podido lograr, ¿no?, un vínculo diferente, y ahí le pedíamos como pregunta era analizar las características del lazo, ¿no?, de ese lazo social. ¿Qué características diferentes tenían, ¿no? Porque bueno, la maestra relataba una serie de acciones, pero también de concepciones y de reconocimientos de la diversidad de familias que tenían, de la diversidad de gurises, de la diversidad de necesidades, ¿no? Y claramente ahí podía uno relacionar características del lazo social, según esta noción, diferentes, ¿no? Donde esa escuela había logrado como superar este mandato de lo escolar como lo veníamos como trabajando hasta ahora, ¿no? Y nada, era como esa invitación a poder pensar que este lazo social viene como reconstituyéndose, rehaciéndose a partir de determinadas prácticas que las instituciones realizan, y a través también de los diseños de política educativa que colocan a las instituciones educativas en distintos lugares, ¿no? Bueno, y para cerrar, agradecerles todos los aportes, todos los comentarios y reflexiones que realmente nutrieron un montón la discusión.
Nos quedaba un punto. Esto que por ahí muy bien fueron señalando, solo repasar algo que ya lo conversamos, ¿no? Que en este discurso que promueve la igualdad se van generando muchas desigualdades, exclusiones, violencias, ¿no? En esto de, bueno, enseñar lo mismo para todos, todos aprendemos de la misma forma, ¿no? Como podríamos hacer un montón de preguntas que bajo este discurso se tratan de homogeneizar, ¿no? En cuanto a todas esas características singulares que tienen los sujetos, de sus entornos, bueno, de sus historias, de sus posibilidades de partida, y bueno, esta reflexión que por ahí planteaba la compañera María, en términos de equidad, me parece que es una línea que tenemos que abordar, ¿no? Que es superar como esta perspectiva de la igualdad, nos lleva, ¿no? Desde una perspectiva de derechos nos lleva a este camino de entender cómo se necesitan también estrategias diferentes para avanzar en inclusión, para avanzar en accesibilidad, etcétera, etcétera. Así que bueno. Sí, y capaz que yo conecto con eso que vos decís, Nico, y voy al final de lo que tenía pensado transmitir, que es de alguna manera los aportes de este otro texto de Poggi, Tiramonti, sobre Careseca, en esto de cómo hacemos que la escuela sea más democrática, ¿no? Que es un poco el planteo desde donde cierra estas autoras cierran el texto, ¿no? Y cómo de alguna manera democratizar el saber, cómo co-construir sentidos, ¿no? Y lo relacionaba con algunos intercambios que habíamos tenido en el chat, a punto de partida de este ejemplo que yo decía, que hay muchas instituciones, ¿no? que trabajan desde dispositivos que no reproducen lo escolar con este formato de la época de la modernidad, ¿no? Y que de alguna manera generan posibilidades de reconocimiento de la diversidad, le dan voz a los niños, a las niñas, a los adolescentes, ¿no? La ley de educación fue un gran avance que Uruguay tuvo y por ahora sigue teniendo, en términos de poder pensar a la educación como un derecho y de poder darle voz, ¿no? Yo trabajo mucho en los dispositivos de participación infantil, ¿no? Y básicamente de la participación infantil de los más pequeños, ¿no? De cómo hacemos para que los niños de 3, 4 y 5 años puedan opinar sobre lo que les pasa en el centro educativo y pueda como de alguna manera resignificar esto que decía Nicolás del clima de aula, de cómo es estar en esa institución, cómo es que aprenden, ¿no? Y la instalación de algunos consejos de participación es algo que pudimos estar haciendo desde la facultad, desde las experiencias de práctica con estudiantes, ¿no? En esto de darle voz a los niños, a las niñas, y de poder generar un modelo vincular diferente y de poder a partir de ahí incluir también a las familias, ¿no? Y me parece que de alguna manera ambos autores, tanto Folari como lo que vamos a estar viendo ahora, plantean esta idea de una escuela como diferente, o cómo poder pensar lo escolar de manera diferente y tender a una reestructuración, ¿no? Este texto, no sé, Juliana y Leticia tienen la mano levantada, pero capaz que quedó de antes o querían participar. Sí, la mía quedó de antes, perdón, ya la bajo. El texto de este Careseca, que ustedes ya lo tienen digitalizado, tienen el video también más desarrollado, solamente seleccionamos 3 o 4 cosas que nos parecían como claves. Una de las cosas buenas a saber, para también cuando uno lee el texto, es cómo fue construido y hacia quién está dirigido, ¿no? Este texto, de alguna manera, Careseca, fue pensado, ¿no? Si ustedes ven algunas orientaciones, hay como ejercicios también para que los docentes puedan realizar a partir de esas reflexiones. Fue pensado
fundamentalmente para poder para poder entender el fenómeno de las instituciones educativas, ¿no? Y para darle algunos criterios orientadores para la gestión de los centros educativos, ¿no? Para los directores. Y para los docentes poder reflexionar acerca de las particularidades y las características que las instituciones educativas tienen, y para quienes trabajamos en las instituciones educativas, darnos algunas claves, ¿no? Para poder entender lo que puede suceder ahí, para poder intervenir, para poder investigar, ¿no? Ya que tienen como una forma de organizarse y de responder por todo esto que venimos viendo ahora, de ser una de las instituciones representantes del Estado, muy particulares, ¿no? Y estas autoras lo que plantean, Frigerio, Poggi y Tiramonti, en una primera parte de ese capítulo, tiene que ver con los desafíos de la gestión institucional, ¿no? Gestión que, esto es particular, ¿no? Esto es mío, pero generalmente es una carrera de servicio, ¿no? Quienes llegan a ser directores es porque se postulan, porque concursan, pero ese concurso tiene que ver con normas administrativas, pero nada se lo forma para poder gestionar, ¿no? Para poder de alguna manera ver cuáles son cómo gestionar de manera colectiva proyectos, procesos, capital humano, ¿no? Entonces es una tarea que de alguna manera se va como construyendo, y estos autores dicen esa gestión está atravesada por tres grandes dimensiones, ¿no? Lo político, en términos de ser esta institución representante del Estado y que tiene que cumplir con determinados mandatos, de educar, de hacer esto, ¿no? Está definido por las políticas públicas. Administrativo, ¿no? Tiene una gestión administrativa muy pesada, ¿no? Quienes trabajamos a veces en los centros educativos y más desde algunas estrategias de autocuidado para poder mitigar algunos efectos del desgaste. Muchos docentes y fundamentalmente los directores es una de las dimensiones que mayor acusan agotamiento, ¿no? Porque de alguna manera tiene que ver, más allá del papeleo, la gestión administrativa, con poder administrar, ¿no? Los recursos disponibles en función de esas necesidades, ¿no? Y esta otra dimensión que tiene que ver con lo profesional, ¿no? Esto de son una institución que tiene que poder seguir aprendiendo a ser, y tiene que seguir buscando nuevas formas de transmitir el saber, de llegar, de generar condiciones para que niños, niñas y adolescentes puedan recibir, ¿no? Lo que tienen para ofrecer. Entonces, estas tres dimensiones están constantemente en tensión. Y vamos a ver que luego se van a materializar en algunas lógicas específicas que tienen las instituciones educativas, ¿no? Esto era simplemente como una introducción para ir viendo esta particularidad y esta complejidad que tienen las instituciones educativas. Yo lo tengo trancado, no puedo pasar a la siguiente, ahí se me fue al final. Rapidito, básicamente, ¿qué es esto del contrato fundacional? ¿Qué entendieron? ¿Hay algún docente, que creo que hay algún docente en el grupo por los aportes? ¿O lo que entendieron ustedes del contrato fundacional? Camila, ¿qué entendiste vos del contrato fundacional? ¿Qué es? No, justamente fue como que no me quedó del todo claro lo del contrato fundacional. O sea, entendí como que es algo que se tiene que cumplir, ¿no? Entre el Estado, la sociedad, la escuela, pero que ese contrato muchas veces está variando y no se cumple como debería serlo. No sé, es como por ahí. Bien. Juliana. Sí, a mí tampoco me quedó del todo claro, pero lo que entendí es que
cada institución se construye a partir de lo que sería el contrato fundacional. Eso fue lo que yo entendí, pero no me quedó del todo claro. Bien, perfecto. Así que bien hecha la pregunta. Y Leticia, ¿no? Sí. Yo como contrato fundacional entendí ese mandato que se le da a la institución, puede ser desde, bueno, desde el Estado, se podría decir, o como que a las distintas instituciones se le ha dado un mandato, y en este caso, bueno, a la escuela, ¿cuál es el mandato que se le ha dado y que ha cambiado un poco a lo largo de la historia, ¿no? Ese mandato que tenía que ver, bueno, hoy en día quizás sea solamente la educación, antes estaba un poco también, podía, digamos, como articularse con la moral, con la iglesia, con un montón de cosas, y cómo ha ido cambiando. Yo lo tomé por ese lado. Ujú. Bien. Y Valeria. Y ahí seguimos. Valeria, ¿sí? Querías... estás muteada. Ahora sí. Está. No, que vendría a ser como, bueno, cuando se funda la escuela, ¿no? Como que hay como un contrato, no sé si, sí creo que es, no es implícito, es explícito, o sea, que es, bueno, la que va a ser la que va a transmitir los valores de la sociedad, o sea, como que se le pone esa carga a la escuela, va a ser la formadora de ciudadanos, la que va a... ¿cómo es? A generar el concepto de nación, ¿no? O sea, cuando se funda la escuela, había como eso acá, como una necesidad de, bueno, de que toda la sociedad, o sea, tenga como ese sentimiento de nación, como de formar al ciudadano, o sea, ¿no? Como algo que no estaba, ¿no? En esa época, al menos acá en Uruguay. Me parece que viene como por ahí, y de ahí como que quedó eso como implícito en la escuela, bueno, de que tiene como la función de transmitir los valores, de transmitir todo lo que está bien para la sociedad, ¿no? Digo, como un poco por ahí, no sé. Ujú. Bien. Y cerramos con Belén. Ah, no, y María Cruz. Yo lo que entendí del contrato es lo que también un poco decía la compañera, que la escuela en tanto institución educativa tiene ciertos recursos o cierto poder hacer que le permite generar como esta construcción de valores y formar ciudadanos, y ese contrato fundacional es el que se da entre el Estado y la escuela para que la escuela pueda cumplir con ese como deber social que tiene y responsabilizarse de generar, no sé, aprendizajes y los recursos para poder formar esos ciudadanos. Y el Estado en ese contrato es el que se encarga como de verificar que la escuela cumpla con ese contrato. Eso creo que yo. Exacto. Bien. María. Voy a intentar ser más breve que la vez anterior. Yo cuando leo la palabra contrato siempre como que me remite, lo puse ahí en el chat, como que me remite a Rousseau, y en esta concepción de cuando él decía que bueno, que se le ceden ciertas libertades al monarca o al soberano, o como quisiéramos llamarle, para garantizar otras cosas, ¿no? En este caso sería la transmisión de valores, todo lo que dice ahí en la diapo, y creo que se puede como traducir a esta época porque seguimos viviendo en sociedades contractuales, me parece. Entonces creo que viene por ahí la acepción, y creo que es eso lo que le da sentido a la escuela, como dice ahí mismo la diapo. Exacto. Y aprovecho para hacer esa síntesis de lo que ustedes vienen haciendo ahora, después seguimos con Jonathan y con Martín. Uno podría pensar que esta idea de contrato fundacional es cómo materializar el lazo que Folari nos venía a invitar a poder pensar, lazo entre escuela y sociedad, ¿no? El contrato fundacional tiene que ver, como poníamos ahí, es el que de alguna manera se le asigna un sentido a la escuela, ¿no? ¿Para qué está? ¿No?
remite a esos primeros vínculos entre escuela y sociedad, y remite, esto no lo traen los autores, lo traemos nosotros, a poder hurgar y conocer los mitos fundacionales que dan sentido a esas instituciones, ¿no? Piensen en otras instituciones educativas, ¿no? Un centro CAIF, ¿no? Los centros de atención a la primera infancia tienen determinados mandatos establecidos, ¿no? Poder generar determinadas condiciones, ¿no? Para la primera infancia, para la educación y el cuidado de la primera infancia. Una asociación civil que se moviliza, un grupo de ciudadanos en una localidad, en un barrio, en un pueblo, que se organizan para decidir: acá tiene que haber un centro de atención en la primera infancia y nos proponemos para poder gestionarlo, ¿no? Y obtienen esa gestión y son los que el Estado le transfiere dinero, y hay un programa y un currículum que esos centros de atención a la primera infancia tienen que hacer, que seguir. Hay un currículum que tienen que poder transmitir, ¿no? Si nos remitimos al contrato fundacional, tiene que ver, sí, con lo que el Estado determina para qué están esas instituciones educativas, pero también tiene que ver con estos, ¿no? El poder hurgar esos mitos fundacionales que le dan sentido a esa institución, ¿no? Piensa en el contrato fundacional, eso fue muy público hace ya unos cuantos años, de la Escuela Sustentable de Jaure. Yo le digo Jaure porque nunca me sale el nombre, Jaure, ¿no? Una escuela sustentable, ecosustentable. Era un vínculo con la naturaleza diferente, un vínculo con la comunidad diferente, un involucramiento de la comunidad diferente. Siguen el mismo currículum, enseñan capaz que de la misma manera, ¿no? Pero hay un matiz en ese contrato fundacional, ¿no? En cuanto a las características de la escuela, en cuanto, ¿no? a distintos elementos, ¿no? Lo que transmite el autor acá, y termino con esta diapo y ahí vamos al chat y a ustedes, es cuáles son, ¿no? Estas autoras plantean cuáles son las características del contrato fundacional de la época de la modernidad, y por eso es una síntesis de lo que ya venimos hablando, esto, ¿no? Que transmita valores y creencias, que legitimen el derecho y el orden económico y social establecidos. Está en ese contrato fundacional que la escuela genere saberes necesarios para el mundo del trabajo, que cree condiciones para la producción de otros saberes, para el desarrollo del progreso social. Esos son como los mandatos originales, pero que se fueron modificando o que están en tensión, ¿no? Porque desde sus orígenes estuvieron en tensión ya, ¿no? Los orígenes, y disculpen que avanzo una más, los orígenes de este contrato fundacional, que estas autoras lo dicen, es paradójico, ¿no? Genera como tensiones, ¿no? En ese contrato fundacional estaba la necesidad de la formación del espíritu ciudadano, con esos ideales republicanos, de generar una concepción de ser ciudadano es ser esto, ¿no? Y de igualar, como veníamos hablando, a través de determinadas prácticas homogéneas. Y surge en un momento donde el capitalismo tiene auge y donde de alguna manera se promueve una división del trabajo y un alto grado de especialización. Entonces hay una tensión entre, bueno, la escuela de la modernidad incluso preparaba para los ciudadanos de ese futuro, y había cierta contradicción ya, cierta tensión, ¿no? Había que garantizar la transmisión de un saber, ¿no? Si enseñamos esto, estamos generando los ciudadanos del futuro y los obreros que necesitamos. Pero en definitiva había una necesidad de una desigualdad y de tener trabajadores diferenciados, ¿no? Entonces hay una parte que estas autoras muestran en esto de, bueno, históricamente el contrato fundacional estuvo atravesado por ciertas tensiones, y por eso lo está también hoy día por otras tensiones diferentes,
¿no? Entre la razón y lo emocional, entre un montón de dimensiones. Pero el surgimiento de la escuela y de estos contratos fundacionales estuvieron como tensos y tensionados. Por ahí, Darío, algunos aportes del chat y creo también algunos aportes para compartir. Por ahí, Gustavo, si tomamos el contrato social, sería poner en manos de otros, instituciones o representantes, cierto poder del individuo donde cede libertad en pos de derechos y obligaciones a las que se somete. Sí, muy bueno ese aporte. Después, Douglas, ese contrato fundacional tiene determinadas lógicas, la autora la describe, son esas mismas lógicas las que se van modificando y cuestionando. Y después por ahí, María Cruz, a mí no me quedó claro de lo del currículum, pero capaz que pregunto más tarde, bueno, es un tema para después trabajar, y que la sobrina dice Jauregui de ahí como una anécdota de lo que decía. Yo no lo puedo reproducir y ya no intento más, entonces le digo la versión corta. No sé el orden, no sé si estaba Juliana primero, o Martín luego, o Jonathan después. Y no sé si... Bien en ese orden, yo no sé cómo estaban tampoco. Juliana, si querés comentarnos, después Martín y después yo. No, yo no me había olvidado de bajarla, perdón. Perdón, dale. ¿Martín? Me quedo pensando un poco en el contrato social, el contrato nacional en Latinoamérica, y que es parte que el Estado toma como la posta para iniciar como la escuela, que lo trabajamos en historia, como Varela lo implementa decía que como que con el amigo que te sentás después te vas a intercambiar en esa sociedad, y cómo ahora el Estado en este momento se quiere correr de ese contrato fundacional ahora, ¿no? Entonces, como verlo en la historia de cómo fue y verlo ahora, y bueno, para tratar de tener como esa visión más amplia ahí, que está interesante. Sí, tal cual. ¿Jonathan? No, a mí ahí me surge como una duda en realidad, porque por ejemplo, el contrato fundacional, ¿no? Sería esa obligación que tienen los dos, ¿no? Pero más que nada el Estado le da esa asignación de sentido, ¿no? Por ejemplo, la obligatoriedad y bueno, todo lo que eso conlleva, la túnica, la moña, etc. Para homogenizar, ¿viste? Creo que lo trabajaba Folari, creo el tema el video de texto que decía que la túnica era como un uniforme que homogenizaba a todos los chicos y bueno, pero después terminaban siendo heterogéneos, en fin. Pero también me surge la duda ahora con el mandato, ¿no? Porque el mandato es lo que yo te estoy pidiendo a cambio como Estado por darte ese reconocimiento y poner todas esas obligaciones y derechos, etc. Y me surge ahí la duda si, sé que están relacionados, obviamente, pero primeramente por algo están distinguidos, ¿no? O sea, está el contrato fundacional, como lo que el Estado le asigna ese sentido, ese valor, y luego están los mandatos que le pide el Estado a la escuela o a las instituciones para retribuirle por lo que le está dando, ¿no? Creo que esa distinción mismo la hacía. La hacía, se te cortó ahí, la hacen las autoras. Ahí te perdimos, Jonathan. A ver. Creo que... bueno, te perdimos. Creo, no sé cuál era la pregunta, capaz que le puedes poner en el chat, pero... Hay, en esto de los mandatos, hay como múltiples dimensiones. Sí, están los mandatos del Estado, desde su diseño de política educativa, y están esos mandatos que se van como construyendo desde estas otras lógicas, ¿no? Más comunitarias, ¿no?
Por eso, bueno, como Carlos ahí decía, es difícil separar la incidencia del Estado de los contratos, del contrato fundacional de cualquier institución, de cualquier época. Incluso hoy en esta posmodernidad el Estado tiene total participación sobre las instituciones educativas, delineando la información o el saber, ¿no? O al menos estableciendo algunas rutas, ¿no? Hace unos años, en un congreso en Chile, las maestras de educación inicial, hace ya unos 4 años, estaban como muy asustadas y uno lo escuchaba eso con mucha perplejidad, porque el Estado le mandaba, ¿no? Una matriz de lo que tenían que poder enseñar en lengua, en matemática, y le mandaba los ejercicios, lo que tenía que hacer el docente, y luego se lo evaluaba en función de lo que tenía que hacer, ¿no? Era una lógica bien reproduccionista y una... Y algunas le decían, bueno, esto esto se construyó, ¿no? En función de un diseño de política educativa, porque para poder garantizar una igualdad en la transmisión de determinados saberes por la diversidad cultural que Chile tiene, ¿no? Ese era como uno de los argumentos por parte del Estado. Y los maestros obviamente diciendo, no, nosotros tenemos que poder de alguna manera garantizar la lógica, esta última, de la ciencia, ¿no? De que el conocimiento somos nosotros las que tenemos que poder saber y determinar cuál es la mejor forma de qué contenidos poder abordar en relación a determinadas necesidades, ¿no? Básicamente el contrato, como para sintetizarlo por ahí, como ustedes habían dicho, yo me fui anotando algunas cosas acá, es lo que de alguna manera es donde se especifica el mandato que tiene cada institución, ¿no? Y que de alguna manera allí sobre la escuela en general se van como depositando, ustedes traían también como distintas lógicas, ¿no? Distintas lógicas desde las cuales opera la institución educativa. Una lógica cívica, esto de generar igualdades de oportunidades, ¿no? para todos. Una lógica económica, que de alguna manera tiene que ver con, bueno, el lugar que tiene en la escuela, en la producción de bienes y del trabajo, ¿no? Esta preparación para el futuro. Una lógica doméstica, esto de poder favorecer el desarrollo de los niños, de las niñas, de los adolescentes y de las familias, que tiene que de alguna manera poder promover, por lo menos desde su contrato fundacional. Y esta lógica de la ciencia, ¿no? Del conocimiento erudito, de cómo hacer para poder de alguna manera producir mejor conocimiento. Y a mí lo que se me ocurría cuando veíamos esto de las logias, cuando lo repasábamos, es poder pensar lo que fue en Uruguay el Plan Ceibal, ¿no? Esto de que todos los niños tengan una computadora. ¿Y por qué ha sido uno de los una laptop, un niño, uno de los eslóganes que a nivel mundial trascendió las fronteras Uruguay y fue reconocido por distintos organismos internacionales en el ámbito educativo por esa política pública ligada al diseño educativo? Porque de alguna manera estaba atravesando, uno podría pensar, las distintas lógicas de este contrato, ¿no? En la lógica cívica, garantizar que todos los niños y todas las niñas y todos los adolescentes de este país tengan acceso a una computadora, ¿no? Que todos de alguna manera, no sé, en el mundo del trabajo, donde estamos, o del estudio, de lo que fuere, vamos a necesitar ese instrumento para poder operar, ¿no? Por lo tanto, garantizaba determinada como funcionalidad del sistema productivo. Permitió que pudieran desarrollar, ¿no? Desde la lógica doméstica, los niños pudieran aprender de manera diferente, poder transformarse, ¿no? Poder acceder a conocimientos que quizás de otra manera no tenían. Las familias, quizás para muchos fue la manera de poder tener un acceso,
¿no? Y poder mejorar determinadas situaciones o condiciones. Cuando salió lo de la reforma, este tipo de políticas en un centro educativo, lo que implementamos en el proyecto de centro era poder trabajar en los usos que los niños y las familias podían llegar a tener de las tablets, ¿no? Y eso redundó en poder hacer un CV a alguien de la familia que antes nunca lo había podido hacer, ¿no? Y garantizar con eso cierta inserción en el mundo del trabajo, ¿no? Y transversalizó en esto de la lógica de la ciencia la necesidad de que los maestros pudieran como aprender otras lógicas y otros procesos de enseñanza y de aprendizaje, ¿no? Y este era un ejemplo que se me había como ocurrido ahora, que pueden haber muchos más, desde donde este instrumento nada más, o este cambio en las concepciones de enseñanza y de aprendizaje, pudieron tomarse y pudieron transversalizar a todas las lógicas, ¿no? Martín, vos habías levantado, y luego Leticia. Sí, también lo que iba a decir es que lo dice creo Folari en el texto, que también lo que pudieron hacer con eso es ir un poco al ritmo de lo que en la actualidad iba, digamos, en cuanto a la evolución tecnológica del momento también. Ir introduciendo a los niños a que se acostumbren a, no sé, a usar un mail, por ejemplo, que es algo que hoy en día es esencial, pero hace 10 años capaz que el ritmo iba hacia ahí, hacia lo que soy. Bien. Hay también, no sé si está Leticia, y después hay también algunos comentarios en el chat. Sí. No, yo quería comentar nada más, parecido a lo que comentó el compañero, ¿no? Creo que sí que es el texto de Folari. A mí, o sea, yo lo primero que hice cuando leí, ellos hablan un poco de, hay una frase que dice algo así como que los docentes con tiza y pizarrón ya no podrían lograr sus objetivos, ¿no? Como que está desfasado y hace hincapié un poco, bueno, de ir adquiriendo esas nuevas tecnologías y esas nuevas herramientas para poder seguir adelante como institución, ¿no? Para no quedar caduca. Y lo que hice fue, bueno, vi el texto, era de 2006, ese texto, ¿no? Y bueno, un poco la reforma, la educación de la que tú hablas, el tema del plan Saibal, todo eso, bueno, fue medio por ahí, ¿no? O sea, que fuimos como bastante adelantados, porque ese texto está en 2006, acá se arrancó por ahí también con todo eso, y ella lo plantea como algo, bueno, a futuro, como algo que la educación tendría que planteárselo. O sea, que creo que el camino es ese, y tantos años después, si bien al principio hubo mucho cuestionamiento, se nota que para los chiquilines hoy en día es una herramienta que está al alcance, y bueno, todo lo que ha cambiado en el tema de cómo se aprende, ¿no? Y de alguna manera, bueno, vuelvo a la frase, ¿no? El pizarrón y la tiza ya no son suficientes. Gracias, Leticia. Por ahí, Álvaro e Inés planteaban inquietudes que están interrelacionadas, ¿no? Dice, no depende del Estado, no hay algunos estados donde buena parte de la currícula y el método se deja en manos de cada institución. Pregunto ignorante, pero cuando hay otras escuelas como Waldorf, Montessori, o que en Finlandia eligen la institución tal o cual método por lo que enseñan y de qué forma. Y después, por ahí Inés traía esto de que también en la misma línea, si estos conceptos abarcan solo la educación pública o también a centros privados, supongo que a todo. Supongo que hay cierto sesgo de investigación en lo público. Sí, tal cual. A ver, todo esto sí depende del Estado. Hay países en donde las políticas son más regionales, ¿no? Y en algunos en donde existe un único currículum o los currículum están regionalizados, ¿no? Por lo tanto, la presencia del Estado va a depender del diseño de su política educativa, ¿no? En Uruguay nosotros sí tenemos un diseño de política educativa único que llega a distintos subsistemas con distintos currículums, que ahora vamos a ver, con distintos programas, más que currículums, perdón, con programas que luego se materializan en distintos currículums en función de las necesidades de cada institución, ¿no?
Y Uruguay sí es uno de los que está más centralizado. Y ahí creo que responde lo de Inés, ¿no? Se responde lo de Inés. Y cuando hablamos de educación hablamos generalmente o cuando hablamos de política educativa hablamos del diseño de la matriz que transversaliza lo público y lo privado, ¿no? Se encarnan luego en dispositivos de control y de supervisión de manera como diferente entre lo público y lo privado, pero cuando hablamos de política pública hablamos de ambas, ¿no? Para mí estamos como en la hora del cierre casi. Yo simplemente traer estas dos ideas de las dos, estas tendencias que el texto de Cariseca trabaja, ¿no? Que tiene que ver con que surgen de estas tensiones del contrato fundacional, esto que decíamos al inicio, por lo cual la institución educativa se ve, ¿no? como una de las más conservadoras generalmente, un representante del Estado, tendiente a reproducir, ¿no? Cuando uno habla a veces en estos temas decimos, bueno, capaz que un cambio en la educación lleva como muchas décadas, ¿no? Porque hay que poder generar lógicas de funcionamiento diferentes, ¿no? Y cuando hablo de las lógicas que traía Poggi y Tiramonti, ¿no? Y si quienes trabajamos en el ámbito educativo, vemos que son de las instituciones como más jerárquicas, más maquinales, más difíciles de lograr determinados cambios. Quienes promueven innovaciones educativas lo hacen con mucho esfuerzo, ¿no? Y con mucha fundamentación y con mucho profesionalismo para poder hacer algo diferente de lo que está en el contrato fundacional, ¿no? Pero coexisten también por esa lógica científica la necesidad de que sea una institución que se esté como adaptando, que sea transformadora, que proponga modificar ese orden, ¿no? Y estas dos tensiones entre lo instituido y lo instituyente están como constantemente en acción, ¿no? Y desde nuestro lugar, cuando yo les contaba ese ejemplo, cuando traíamos un dispositivo que cuestionaba lo instituido, como era el de las asambleas o el dispositivo de convivencia escolar, bueno, tuvimos que bordear, uno tiene que aprender a generar estrategias para abordar esa tendencia conservadora que dice, bueno, acá enseñar es esto, mi lugar de docente es este, no me pidas un lugar diferente, yo soy la que transmito el saber, ¿cómo voy a hacer para poder generar esto de que ellos decidan cosas y yo generalmente soy la que decido, ¿no? Y esto hay que entenderlo en esta lógica más sistémica de las características que tiene lo institucional educativo, que de alguna manera tiende a reproducir esas lógicas conservadoras, ¿no? Sí, Álvaro, el INED, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, nos va mostrando algunas fotografías de lo que puede captar acerca de cómo está el sistema educativo, ¿no? Y ahí incluso podríamos seguir pensando esto que ustedes decían al pasar de, bueno, pero ya la razón no prima más, ¿no? Como cuestión hegemónica o dominante en los contratos fundacionales, en la manera de poder ser y hacer en la escuela, y vemos que sigue primando, ¿no? Hay contenidos ligados a lo emocional que comienzan a ser significados hace poquito tiempo y que es un campo que el propio Instituto Nacional de Evaluación Educativa se propuso evaluar también como una estrategia de poder ir visibilizando lo invisible de lo que sucede en las instituciones educativas, ¿no? Para terminar, ¿no? El currículum. ¿Qué es el currículum prescripto? ¿No? Es básicamente cómo cumple la escuela ese mandato social, qué es lo que hace, ¿no? Y en el currículum no tiene que ver solamente los contenidos que va a dar, que en parte están pautados por el programa que tienen los maestros que seguir y por
sus propios proyectos institucionales, que hacen, que a partir de un diagnóstico, bueno, dicen nosotros vamos a hacer más énfasis en esto, de lo que tenemos que trabajar, y establecen una secuenciación de contenidos, ¿no? Esa es una de las dimensiones del contrato, del currículum prescripto, ¿no? Cómo de alguna manera se va transmitiendo, cómo se va ese saber, cómo se van generando las estrategias de enseñanza y aprendizaje, cómo se distribuyen esos contenidos, qué características tienen los contratos laborales, qué se puede ser y hacer en esa escuela, ¿no? Cómo distribuir ese saber, ¿no? Por eso se lo considera el currículum prescripto como un ordenador de la tarea institucional, ¿no? Como un organizador de la vida institucional, ¿no? Establece algunos intercambios, ¿no? Que dan forma y sentido a la vida profesional, ¿no? Cuando uno llega a las instituciones y se viene a entrevistar con las maestras, con los docentes, bueno, ¿cómo es trabajar acá? ¿Cómo producen? ¿Cómo piensan en conjunto? ¿Planifican o no planifican en conjunto? ¿Cómo arman el proyecto institucional de centro? ¿Es la directora que dice este año vamos a trabajar sobre esto? ¿O es algo que se construye de manera colectiva, ¿no? ¿Qué es ser docente de esta institución? ¿No? ¿Qué es lo que me diferencia de otros? ¿No? Tiene que ver el currículum con esas características del contrato pedagógico, ¿no? Del contrato didáctico, de cómo voy a trabajar con los gurises, que se va resignificando en ese pacto fundacional entre alumnos y docentes, ¿no? No tiene que ver con los currículums vitae, pero sí tiene que ver, María, con esto de cómo de alguna manera ese currículum prescripto hace posible la vida institucional, ¿no? Son los acuerdos que los docentes, podríamos decirlo así muy burdamente, establecen para decir qué se transmite como saber validado, cómo se transmite, cómo es ser trabajador de ahí, ¿no? ¿Qué características tiene, ¿no? Cuando a veces empezamos a trabajar en la parte de diagnóstico en las instituciones, uno observa mucho, bueno, cuáles son como los vínculos entre pares, ¿no? Entre los docentes. Los docentes llegan, tienen un lugar asignado, hay un comedor, hay algo, no sé, de qué manera se relacionan, cómo producen colectivamente, como decíamos, ¿no? Y cómo está de alguna manera organizada los contenidos que van a transmitir, ¿no? Cómo se organizan esos proyectos curriculares a punto de partida de los proyectos institucionales de centro, ¿no? Entonces, en una dimensión tiene que ver, sí, como una currícula, pero no solamente con la currícula de lo que van a transmitir, sino el cómo, las formas, ¿no? Las distintas... Ahí, Darío, si me permitís una idea que me parece que puede un poquito también articular esto que venís conversando, es esta idea como más de identidad institucional o identidad organizacional, algo que se va construyendo en un colectivo con una historia común, y que eso lo va compartiendo en ese trabajo cotidiano, ¿no? Que se va construyendo, reconstruyendo y se va como compartiendo para quienes van ingresando, ¿no? Es algo que atraviesa un poco ese colectivo con historia, ¿no? Me parece que puede aportar. Y este currículum prescrito es el narrable, el contable, el visible a través de documentos. Después tenemos otro currículum, el currículum oculto, que tiene que ver con esas prácticas que se hacen, que también tienen que ver con lo escolar y que de alguna manera no se explicitan, no se dicen, no se reflexiona, ¿no? Y que de alguna manera tiene que ver con el sentido de lo institucional, ¿no? Cuando se inició la pandemia y los centros volvieron, tuvieron meses sin la cuota sin el comedor, ¿no?
Y cuando nosotros fuimos allí, yo le pregunté a la directora, bueno, ¿cómo están haciendo con los niños que venían a comer? Pues una institución muy grande, más de 300, y dicen, porque no había servicio, no estamos haciendo nada, no se les da, y sabemos que hay niños que llegan el lunes, ¿no? Sin posibilidad de haber tenido ingestas de alimentos en el fin de semana, o muy pocas. Y de eso no se hablaba, ¿no? De eso no se podía pensar, porque estaban presionados por el sistema, porque los gurises por esto, por aquello, por lo otro, ¿no? Entonces, eso forma parte del currículum, porque establece como los vínculos que esos docentes tienen con los alumnos o los niños o las niñas que llegan, ¿no? Entonces siempre hay una parte de ese currículum que es prescripto, que está dicho, que se puede como analizar y poder pensar y trabajar en forma conjunta, que es explícito, y hay otras lógicas que de alguna manera quedan más invisibilizadas, que tienen que ver con esas otras prácticas no pensadas, invisibles, que hacen a lo institucional, ¿no? Estamos en hora, Darío. No sé si querés redondear con algún concepto. Cerraría por acá. Realmente ha sido un encuentro intenso en términos de reflexión, de discusión y bueno, de aprendizaje. Y bueno, agradecerles a todos ustedes que bueno, también lo vamos construyendo juntos. La semana que viene la semana que viene estamos todos descansando como podamos. Así que nos estamos viendo después de Semana de Turismo, Semana Santa, como quieran llamarle. Gente, bueno, un cierre y un disfrute de estar, la verdad. Esperamos. La verdad, aplausos para todos. Bueno, nos estamos viendo, hasta pronto. Que sigan bien. Gracias. Chao, chao. Profesor, yo les iba a decir algo.